A ver, tenemos que revisar operaciones con funciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí pongamos operaciones con funciones. Las operaciones con funciones son relativamente sencillas, ¿de acuerdo? Siempre que estén descritas como regla de correspondencia. Es la forma más sencilla de operarlas. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros tenemos una función escrita como una regla de correspondencia, por ejemplo, 3x cuadrada más 5, ¿vale? Este es el nombre de la función, ¿sale? También se considera que es el resultado de la operación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este es como el identificador de la variable independiente, ¿de acuerdo? Esta es la variable. Es decir, es el elemento con el cual tú vas a sustituir el valor de una variable. Y esta pues, es la regla de correspondencia. La regla de correspondencia en general la estamos tratando como una expresión matemática. Aunque ya con lo que discutimos al inicio, no necesariamente es una expresión matemática, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es algún elemento, es algún término, alguna expresión, un conjunto de reglas, qué sé yo. ¿Vale? No necesariamente es una expresión matemática, pero en principio vamos a estar trabajando con expresiones puramente matemáticas. Bien, hacer sumas, restas, las operaciones con funciones pues, son las básicas, ¿sale? Es hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que son las básicas. Y de lo que se trata es que si tú quieres hacer una suma de funciones, una función nueva llamada suma, por ejemplo, f más g es esta función, pues de lo que se trata es agarrar la función f más la función g, ¿de acuerdo? Y eso significa hacer el álgebra de sus reglas de correspondencia. Y el álgebra es sobre extendiendo el concepto, ¿de acuerdo? Es decir, el álgebra, la trigonometría, la aritmética que hay ahí, hay que hacerla. Pero nada más se trata de pues, agarrar las reglas de correspondencia y trabajarlas, ¿sale? Y es lo mismo para la resta, ¿sale? Y es lo mismo para la multiplicación. Y pues obviamente pues, es lo mismo para los colores que no tengo, para la división, ¿de acuerdo? Es decir, las reglas de correspondencia se suman, se restan, se multiplican o se dividen según nos lo pida. Así es que pues, eso no debe de costarnos trabajo. Así pues, por ejemplo, si nos dicen, pues ¿sabes qué? Tienes la función f de x igual a 5x cuadrada más 2 y tienes la función g de x cuya regla de correspondencia es 4x menos 1. Y te dicen, pues así de buenas a primeras, dime quién es la función f por g. Voy a poner el asterisco para no confundirlo con uno que vamos a ver más adelante. Pues dices, pues es f de x por g de x. O simplemente agarro la regla de correspondencia de f, ¿de acuerdo? Que es 5x cuadrada más 2, ¿sale? Y agarro la regla de correspondencia de g, que sería 4x menos 1. Y después ahí ya está expresado que se va a multiplicar. Y después, pues hacer el álgebra necesaria. ¿De acuerdo? Aquí nos daría, según las reglas del producto, sería este por este, nos daría 20x cúbica. ¿De acuerdo? Después sería pues este por este elemento, que sería 5x cuadrada menos 5x cuadrada. Después este por este elemento, que sería más 8x.
y rematamos esto con este por este elemento, que sería -2. Una simple multiplicación algebraica y ya quedó. O sea, ¿cuál es la función producto? ¿Sale? ¿Cuál es el resultado de multiplicar estas dos funciones? Pues esto de acá, ¿de acuerdo? Ya, eso es todo con la operación de funciones. Lo mismo para la suma, para la resta, para la multiplicación y la división. O sea, no hay mucho chiste con esto, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esto? No, profe. Ok, porque el verdadero problema aparece cuando vemos una nueva operación de funciones que se llama composición, ¿sale? La idea de la composición es que tú vas a tener un par de funciones, f y g, ¿de acuerdo? Funciones, ¿de acuerdo? Donde tú tienes f de x, ¿de acuerdo? Y lo que vas a hacer es empujar en lugar de la x la función g. Es decir, tú evalúas la función g y el resultado de la función g lo pones como el valor que vas a sustituir en f, ¿de acuerdo? Creándose una nueva función llamada f compuesta con g de x, ¿de acuerdo? Este círculo vacío denota composición, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a llamar composición. ¿Qué es la composición? Es f evaluada en g de x, ¿de acuerdo? Es decir, tú agarras a f y le empujas g. Y cada vez que aparezca x, vas a colocar toda la regla de correspondencia de g, ¿de acuerdo? Hay dos formas de visualizar esto. Hagamos un par de ejercicios. Digamos que f es algo sencillo. X cuadrada más 2x menos 3, por ejemplo. Y g de x, algo que sea realmente obvio. Digamos que es seno de x, ¿de acuerdo? Entonces, f compuesta con g, ¿de acuerdo? La podemos ver como f evaluada en g, ¿de acuerdo? Y esto es f evaluada en la regla de correspondencia de g, haciendo la sustitución en seno de x. Y esto lo que nos está diciendo, esto que tenemos aquí, que cada vez que tengamos x, voy a poner la expresión seno, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto significaría tener seno de x al cuadrado más 2 seno de x menos 3, lo que signifique eso, ¿de acuerdo? Dándonos como resultado, pues seno cuadrado, porque realmente no hicimos mucho, más 2 veces el seno menos 3, ¿vale? Todas las x desaparecieron y en su lugar aparecieron g de x. Otra forma de verlo, exactamente lo mismo, es f evaluado en g de x. Ah, pero eso no se borró. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? F evaluada en g de x sería g de x al cuadrado, sustituyendo la x por g, más 2 g de x menos 3. ¿Se dan cuenta cómo en lugar de poner la x puse g? Y ahora sí, ya que sé dónde voy a colocar g, pues pongo lo que vale. Seno de x, ¿sale? Al cuadrado más 2 seno de x menos 3. Ambas formas de hacerlo son correctas y ambas formas obviamente nos dan el mismo resultado. Como se sientan más cómodos, pero si se dan cuenta es donde está la x, vas y le pegas todo lo que vale g.
Y si es necesario, después haces las operaciones que nos solicite el ejercicio, ¿de acuerdo? Más o menos. Así de, no entendí nada. Bueno, Profe, está bien. Mándeme. ya le pregunté a mi compañera, pero dice que le manda correo al rato. Like. Sí, pero esto ya quedó grabado. Eso me lo hubiera platicado después. Ah, perdón. No, está bien. Digo, chismecito es el chismecito. Ok, a ver. Veamos los ejercicios que vienen en el libro, ¿de acuerdo? A ver. Estamos en la página 44. Página 44, ejercicio. Vamos a resolver estos ejercicios que nos hablan de composición. En principio, estos son lo que estamos platicando. Son relativamente sencillos, no deben de costarles trabajo, pero estos de composición luego se ponen rebeldes. Hagamos el 34, que es uno netamente algebraico. Tenemos 34. Ejercicio 34, tenemos f de x igual a x al cubo menos 2 y g de x igual a 1 menos 4x. ¿De acuerdo? Ok, eso nos dice el ejercicio 34. Nos piden f compuesta con g, g compuesta con f. Ah, son un montón de cosas. Bueno, vamos con el a primero. El a nos pide f compuesta con g. Es decir, f y le empujo g de x. ¿De acuerdo? Esto sería, viéndolo de la primera forma, f evaluado en 1 menos 4x. Y cada vez que aparezca x en f, voy a poner 1 menos 4x al cubo menos 2. ¿Por qué? Porque en lugar de poner x aquí, puse 1 menos 4x, que es la regla de correspondencia de g. Lo que sigue es desarrollar el binomio al cubo y todo eso, ¿de acuerdo? Eso nos va a quedar, es el cubo del primero menos el triple producto del cuadrado por el segundo, ¿sale? Más el triple producto del primero por el cuadrado segundo, entonces sería más 48x cuadrada, menos el cubo del segundo, que sería menos 64x al cubo, menos 2. Ah, qué bueno somos haciendo binomios al cubo. Entonces, esto es menos 1, menos 12x, más 48x cuadrada, menos 64x al cubo. Si no les queda claro, desarrollen este binomio al cubo con calma, ¿sale? Y deben de llegar a esto, a menos que yo me haya equivocado, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, lo que hicimos fue empujar G donde estaba X. Eso es la composición. Vamos con el inciso B. El inciso B pide G compuesta con F. Y aquí es importante notar que no es lo mismo F compuesta con G que G compuesta con F. Aquí es a la función G le vamos a empujar F de X. ¿De acuerdo? Aquí, para los que no les quedó claro la primera forma, vamos a hacerlo de la segunda. Esto significaría, vamos a escribir la regla de correspondencia de G, 1 menos 4, pero en lugar de poner X voy a poner F, por F de X. Y ahora pongo la regla de correspondencia de F. Sería 1 menos 4 por X cuadrada, ¿por qué X cuadrada? X al cubo menos 2, que es la regla de correspondencia de F. ¿Sale? Y haciendo las operaciones, nos quedaría 1 menos 4x al cubo más 8. Esto es 9 menos 4x al cubo. Esta composición quedó más sencilla y lo que deben de notar es que F compuesta con G es diferente de G compuesta con F, porque esto y esto no es lo mismo. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, son expresiones completamente distintas. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí, profe.
Hagamos el inciso C. El C, si no estoy mal, pero ¿para qué arriesgarnos? Es F compuesta con F. F compuesta con F de X. Es decir, F evaluada en F de X. La regla de correspondencia tiene X al cubo menos 2. Entonces, si ocupamos la técnica de aquí arriba, ¿de acuerdo? Sería, en lugar de poner X al cubo, tendría que poner F de X al cubo menos 2. ¿De acuerdo? Porque eso es la regla de correspondencia de F, colocando en lugar de X, F. Y ahora ya que tengo esto, sustituyo la regla de correspondencia de F. La regla de correspondencia de F es X al cubo menos 2. Esto es X al cubo menos 2 al cubo, porque se preserva este cubo, menos 2. Y eso sería, pues hay que desarrollar ese binomio al cubo y sería 3 por 3, 9. Sería el cubo del primero menos el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Sería 6 por 3, no, sería 2 por 3 son 6. X a la... es que este es a la 9, con razón se veía raro. A la 6. Luego, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, sería el cuadrado del segundo es 4, por 3 son 12, más 12x, menos el cubo del segundo, que son 8, menos 2. Y simplificando esto nos da x a la 9, menos 6x a la sexta, más 12x, menos 10. ¿De acuerdo? Y por último, este color ya lo ocupé. Hagamos el D. El D es G compuesta con G de X. Es decir, G evaluada en G de X. Vamos a ocupar la primera técnica donde sustituimos dentro de la función la regla de correspondencia. La regla de correspondencia de G es 1 menos 4x y significa que en la expresión 1 menos 4x, donde encuentre x, voy a poner 1 menos 4x. Entonces esto sería 1 menos 4 por 1 menos 4x. Porque en lugar de poner x, puse lo que está aquí dentro. Y esto nos da 1 menos 4 más 16x, porque multiplicamos este por este y después este por este, y luego eso nos da menos 3 más 16x. ¿De acuerdo? Y ese es el chiste de la composición. Ya terminamos con esta parte. ¿Más o menos, dudas? No, profe. ¿Seguros? Sí, ¿Sencillo? aparentemente sí. Ok, hagamos un ejemplo de esta sección, ¿de acuerdo? ¿Sale? Para que para ver si lo podemos sacar adelante. Y yo creo que por el tiempo sería todo igual y nos da tiempo de 2. A ver. Dice el ejercicio, dice, qué bárbaro soy. Ok, a ver, ejercicio 40. Nos da tres funciones, f de x igual al valor absoluto de x menos 4. G de x igual a 2 elevado a la x. Y h de x igual a la raíz de x. Y nos pide f compuesta con g compuesta con h. Ah, qué bárbaros son estos. ¿Por qué no hacer una composición cuando podemos hacer dos composiciones? Sí, sí, sí. Aquí la recomendación, esto es f evaluado en g evaluado en h. ¿Sale? De x. Entonces, ataquemos una cosa a la vez. Hagamos g evaluado en h de x. Bueno, sí, lo correcto, sí. Esto aquí sí se me fue la mano. De x. Hagamos esta primero. ¿Para qué atacamos al problema al mismo tiempo? Hagamos una cosa a la vez. Y esto sería
G evaluado en lo que la regla de correspondencia de H, pero sería raíz de X. Y eso significa que aquí voy a poner esto. Entonces esto sería 2 a la raíz de X. Ok. Entonces ya tenemos que a F la vamos a evaluar en lo que vale esta expresión, que vale esto porque aquí lo calculamos. Y esto sería 2 a la raíz de X. Bueno, no. Ahí está. Y eso significa que aquí, en lugar de poner esto, vamos a poner esto de acá porque es el único lugar donde aparece X. Y eso nos daría valor absoluto de 2 a la raíz de X, porque en lugar de poner X puse esta expresión porque ahí estaba, menos 4. Ahí está nuestra doble composición. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Si uno no camina levantando los dos pies al mismo tiempo. Primero un pie avanza y ya que avanzó el otro pie. ¿De acuerdo? Sí, porque si tratan de caminar levantando los dos pies al mismo tiempo, les va a pasar lo que al perico. Buen chiste es ese. Ok. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Perfecto. Ok, vamos a ver. Estas. No, estas. Primero estas. Ok. El 46. Empezamos con... Es más, el 48 se ve más sencillo. Dice el ejercicio 48. Exprese la función, y supuestamente es el difícil, ¿eh? Y yo creo que ya la vieron. Y se expresa la función de la forma f compuesta con g. Entonces, en el 48 tenemos u de t igual a tangente de t sobre 1 más tangente de t. Y hay que ver una composición, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que tenemos que ver es algo que se repita varias veces. ¿Qué cosa se repite? Tangente de t. Perfecto. Entonces tenemos una expresión que se repite que es tangente de t. ¿Dónde se repite? Pues arriba y abajo. Sale. Creo que esa pregunta fue medio rara. Entonces, si en lugar de tangente de t tuviéramos x, ¿de acuerdo? O t en este caso, podríamos decir que la expresión, si en lugar de tangente llevara t, la expresión sería x sobre 1 más x. ¿De acuerdo? O t. Entonces vamos a ponerlo en términos de t. T sobre 1 más t. Entonces eso lo que nos está tratando de decir es que a esta expresión, a f de t, le empujaron la expresión g. ¿De acuerdo? Es decir, le empujaron la tangente aquí, aquí y aquí. Es decir, a f le metieron a g en lugar de ¿por qué puse x y estoy poniendo t como variable? A f le metieron a g ahí dentro. Es decir, esta cosa pues, es una composición. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la idea con esto. Que vean expresiones compuestas que vienen de combinar o de componer dos funciones más sencillas. ¿De acuerdo? Porque resulta que la composición, ¿vale?, va a ser una herramienta útil para pasar de un lugar a otro y después a otro. ¿Vale? Va a tener sus funciones y sus utilidades. ¿Dudas hasta aquí? ¿Problemas?
No, profe. Ok, profe. perfecto. Pues vamos a detenernos hasta aquí.